Te voy a meter una pregunta engorrosa. ¿Dybala o Papu Gómez? ¿Quién es más fácil de complementar Uf, con Lionel Messi? ostras, pues es difícil, ¿eh? Esta pregunta me ha metido en un lío, sobre todo. Bienvenidos amigos a una semana muy cargada en el canal de YouTube. No solamente vamos a tener una entrevista muy especial con un futbolista en activo, un futbolista que está jugando en Francia, un futbolista muy querido en el canal, en los comentarios, sino que también vamos a tener una colaboración con un canal que admiro mucho, que consumo mucho, que nosotros que Soy Calcio. Y por eso me voy a poner los auriculares y vamos a empezar a hablar acerca de futbolistas argentinos en Italia. Bienvenido Irati. ¿Qué tal, Juli? Un placer hablar contigo y un placer estar en tu canal. Para empezar preguntándote, a ver, ¿qué opinas de, por ejemplo, si yo te hablo de Dybala, de Ujú. Paul, de Papu Gómez, ¿por qué crees que tenemos tantos representantes en Italia que terminan rindiendo de la manera en que lo hacen? Bueno, lo comentábamos antes de grabar, ¿no? Incluso el hecho de la conexión que hay entre Italia y Argentina, más allá de que hay muchos descendientes de ambas nacionalidades en ambos países, ya sea porque ha habido inmigración argentina hacia Italia o al contrario, es porque son, yo creo, también culturas similares, ¿no? Tanto en clima, tanto en incluso lenguajes, es fácil de aprender por parte de unos y por parte de otros. Yo creo que tanto unos como otros se sienten como en casa, ¿no? Al estar en los otros países. Entonces yo creo que eso facilita el hecho de que encajen y de que lleguen al país, en este caso a Italia. Además, el hecho de que obviamente al final el poder adquisitivo que tiene una liga como la italiana es mucho mayor que el fútbol argentino y creo que han encontrado una base, un sitio donde fichar, un caladero de fichajes bastante interesante, porque al final fichas jugadores de mucha calidad, con mucho potencial, que salen relativamente baratos. Por ejemplo, en su día el fichaje de Lautaro, que viendo el potencial que está mostrando, se puede decir que le salió bastante barato al Inter. O por ejemplo, esta misma temporada, incluso el fichaje de Nico Domínguez, ¿no? Del que se hablaba muy bien en Argentina y que llegó al Boloña, que es un equipo de media tabla, que es cierto que tiene poder adquisitivo, pero no puede competir con los equipos que participan en Europa, y consiguió ficharlo. Todo eso habla bien de que están sabiendo qué fichar en Argentina. Y eso es fundamental, porque se llevan muchos valores menores a ver, menores de 23, 24 años que pueden rendir de muy buena manera, pero te quiero preguntar acerca de algunos nombres en particular y que vos me des una reseña pequeña acerca de cómo están jugando, qué incidencia tienen en sus equipos, si son o no fundamentales. Y empezamos con un nombre que sorprendió a muchos en la última lista de Scaloni, que nosotros que es Muso, que le ganó la pulseada a Marchesín, que está en el fútbol portugués. Y a ver, en qué momento está Muso de su carrera? ¿Cómo está rindiendo? ¿Qué incidencia tiene el Udinese? Pues está en el momento de establecerse, de consolidarse como un portero que está en esa etapa previa a dar el salto a un equipo grande, porque precisamente, por ejemplo, estos últimos días se hablaba de un rumor de que Juan Muso podía ser la alternativa de Samir Handanovic en el Inter, lo cual habla muy bien de su rendimiento, y de que de momento el Inter iba a pensar en no ficharlo porque Udinese ya pedía en torno a 20-25 millones de euros, es decir, lo tasa bastante alto. Al final es un portero que cuando llega le cuesta entrar en dinámica, meterse como titular en la portería del equipo de Friuli, pero ya esta última temporada está siendo fantástica. Acaba la pasada como uno de los mejores porteros de la zona baja del calcio y esta temporada yo creo que se ha consolidado como uno de los mejores porteros jóvenes de Italia, y eso que hay muy buenos porteros en Italia. Caso de Donnarumma, que es muy joven, caso de Meret, el portero del Napoli, que es muy joven, caso de Mila Udero, portero de la Sampdoria, pero Juan Muso yo creo que ya están entre esos grandes porteros jóvenes que hay en Italia. Y el caso de Paul, su compañero de equipo, ¿cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que De Paul, si a Muso le podemos dar un par de años más en Udinese, porque al final, pues, un portero necesita jugar, Sí. ¿no? Y yo creo que no es tan urgente para él, teniendo en cuenta que su carrera puede ser más dilatada, pues no es tan urgente salir. Pero el caso de De Paul yo creo que sí. Al final estamos viendo que es el absoluto líder del equipo de Udinese, que lleva ya varios años intentando, yo creo que dar el salto. Este pasado verano yo creo que habría sido lo ideal, ¿no? Que un equipo como el Inter, el Napoli, la Roma, el Milan hubiera decidido pagar lo que pedía Udinese. Lo que pasa que al igual que con Muso, pues pedía una cantidad alta, al Claro. final en torno a 25-30 millones de euros, y yo creo que ningún equipo se atrevió
a dar ese salto. Yo creo que esta temporada, este verano, sí vamos a ver un cambio de aires. Creo que De Paul sigue perfeccionando su juego. Cada vez me parece un futbolista más completo. Un jugador que recuerdo que en el momento en el que lo vi en España, lo descubrí, era un extremo puro, como tal, un jugador regateador, un jugador finito, delgado, y en Udinese ha madurado mucho en todos los aspectos, tanto físicamente como en el término futbolístico, porque ahora es un jugador que juega por dentro, es prácticamente un interior, un box-to-box, no un 10 porque no juega como media punta, pero sí un interior que tiene mucha llegada al área, mucho recorrido, entonces ha madurado mucho y creo que puede ser un jugador muy útil para equipos importantes de Italia. Es interesante eso que vos decís porque realmente cuando llegan a la liga italiana se le ve una evolución en el tronco inferior, en el físico. Es muy importante lo que se ve porque De Paul no era esto en Racing, no era esto definitivamente antes de su llegada al Udinese. Pero quería llegar a dos centrales. A ver, uno es muy reconocido, tiene mucha consideración, mucha valoración por parte de Scaloni. En el otro caso es un futbolista del Atalanta, un futbolista que realmente vos preguntás a alguien en la calle de Argentina y no lo conoce, no sabe quién es. Y te estoy hablando de dos centrales, como es el caso de Petzela y Palomino. ¿En qué situación está cada uno en sus diferentes clubes, tanto en la Fiorentina como en el Atalanta? Bueno, Petzela yo creo que está mucho más confirmado, como decías, ¿no? Al final es un central que con una experiencia en Italia bastante prolongada, muy contrastado, es un jugador que es cierto que yo creo que es que el hecho de que la Fiorentina no esté siendo capaz de dar el salto a convertirse en un proyecto competitivo le está perjudicando, igual que a otros compañeros de equipo, como Federico Chiesa, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Petzela, al que se le ha rumoreado, se le ha vinculado con equipos como la Roma, como el Napoli, ese salto de nivel yo creo que le vendría bien. Es un jugador bastante sobrio, un futbolista que comete pocos errores y que yo creo que es de lo más destacable de una defensa de la Fiorentina, que tiene nombres interesantes pero que no termina de conformarse como grupo. En el caso de Palomino, a ver, es complicado, porque cuando hablamos del Atalanta hablamos de un equipo que ofensivamente es de lo mejorcito de Europa, hay que ver solo los datos, es de los equipos más goleadores por detrás del Manchester City y del PSG en Europa, pero defensivamente el contraste es muy grande, ¿no? Al final, Palomino es un central que es buen jugador en el uno contra uno, físicamente es un jugador importante y que sobre todo, si tenemos en cuenta por el dinero que se le fichó y desde dónde se le trajo, que es desde el Ludogorets de Bulgaria, yo creo que el rendimiento ha sido bueno. Pero para dar ese salto del Atalanta, de ser un equipo habituado a pelear en la Champions, creo que se queda corto. Entonces, le veo más como un equipo, como un jugador de equipo que intenta pelear por meterse en Europa League, más que por un equipo que puede incluso pelear a ganar el Scudetto. ¿Y vos creés que que estaría justificado si tiene consideración en la selección argentina, teniendo la competencia que tiene con Otamendi y Petzela? Yo creo, y además es que viendo cómo juega Atalanta, ¿no? Que juega con tres centrales, que se ha acostumbrado a jugar como un futbolista que intenta también cubrir las subidas de los carrileros, creo que no tendría demasiado sentido. Más que nada, además de por el nivel, sino porque es un esquema táctico diferente, ¿no? Porque Argentina no juega con tres centrales. Y no sé si igual sí, pero yo creo que no. Entonces, por eso creo que ese salto, esa diferencia sería muy importante a la hora de adaptarse a la selección argentina. Y es cultural, en Argentina no está muy bien, en la selección argentina no está muy bien vista la línea de tres, sería complicado trasladar el rendimiento de un futbolista así, pero creo que los dos coincidimos, debería tener alguna oportunidad más en la selección, más allá de su edad, más allá de su futuro, nosotros que Papu Gómez, su compañero de equipo, a ver, para un argentino que no lo conoce, ¿por qué es tan importante hablar de Papu Gómez y su paso por Atalanta? Sí, yo tengo que decirte desde España que, como un seguidor de la Liga Italiana, que me sorprende, ¿no? Cuando sale la convocatoria de Argentina y no está el Papu, porque al final es cierto que esta temporada estamos viendo, yo creo, más a la Atalanta de Josip Ilicic, porque está siendo decisivo, pero al final cuando hablas del Papu es un jugador que primero se ha reconvertido con la llegada de Gasperini al Atalanta, era un jugador, un extremo, era un futbolista de banda, un jugador que partía desde fuera hacia adentro, un regateador. Y con la llegada de Gasperini, con la implantación de esa defensa de tres, de esos carrileros, tuvo que jugar sin extremos y por lo tanto el Papu tuvo que pasar de ser un futbolista de banda a ser un futbolista que jugaba por dentro. Es un futbolista que baja a recibir al centro del campo, que juega de espaldas a portería, que juega entre líneas en un equipo como el Atalanta, que juega a una velocidad increíble, que genera una cantidad de ocasiones increíbles por partido. Es un catalizador de juego
fantástico. Es cierto que es exagerar esto, ¿no? Pero nosotros muchas veces comparamos al Papu con Messi, no solo por el número que lleva, no solo por el físico, incluso por la estatura, sino porque es tan importante para el Atalanta como Messi lo es para el Barça. Él hace jugar al equipo. Es una parte fundamental del juego del Atalanta. Conecta al centro del campo con los atacantes. Si el Papu, es cierto que Illich es el mazo que marca los goles, es el futbolista que desequilibra, que rompe los partidos, pero sin el Papu no habría conexión. Entonces el hecho de que no tenga una oportunidad en Argentina, pues se me hace extraño porque, ya te digo, es que en Italia todos están enamorados de él y si pudieran nacionalizarlo, yo creo que lo harían porque es que es un jugador tremendamente importante. Y te voy a meter una pregunta engorrosa. ¿Dybala o Papu Gómez? ¿Quién es más fácil de complementar Uf, con Lionel Messi? ostras, pues es difícil, ¿eh? Esta pregunta Porque me es algo metido que en un se lío, habló sobre todo. mucho. Porque Dybala, el no poder complementarlo con Lionel Messi fue la razón por la que fue suplente durante mucho tiempo. A ver, yo creo que voy a salir del paso bien diciendo que yo creo que Dybala se puede complementar con cualquier futbolista. El hecho de que esta temporada en Italia es el mejor ejemplo, ¿no? Se hablaba a principio de curso, cuando llegó Mauricio Sarri, de que había un problema en la Juventus y de que no podían encajar tanto Cristiano como Dybala. No lo consiguió encajar a Massimiliano Allegri la temporada pasada y yo creo que su gran cuenta pendiente el curso pasado. Sin embargo, Sarri sí ha conseguido hacerlo. Una de las premisas que tiene es que los buenos jugadores se encajan bien con cualquier cosa. Y para él Dybala es un buen jugador. Entonces, lo único que quiere hacer es generar un contexto en el que Dybala esté a gusto con el fútbol que juega la Juventus en este caso. Entonces, yo creo que en Argentina podría ser extrapolable, ¿no? Si consigues generar un contexto en el que estén a gusto tanto Dybala como Messi, vale, no será fácil, obviamente, pero creo que es posible. Dybala es un jugador que quiere jugar cerca del área, es un futbolista que cuando juega en banda no está tan cómodo cuando juega por centro, no como delantero, no como referencia ofensiva, porque él no es un 9, sino un jugador que está en constante contacto con la pelota, ¿no? Él lo dice en muchas entrevistas, yo me siento más cómodo teniendo la pelota que no teniéndola, me gusta más dar 3 asistencias que un gol, es la misma filosofía que tiene el Papu en el fondo, ¿no? Son jugadores parecidos, son jugadores que quieren participar del juego y es cierto que es normal, ¿no? Que teniendo a Messi, pues al final Messi es un poco egoísta con la pelota, ¿no? Él también quiere generar mucho fútbol y al final es difícil, pero yo creo que es un jugador Dybala tan bueno que al final prescindir de él me parece mal, o sea, me parece, no es que me parece mal, me parece un error, entonces yo creo que debería intentar encajar a los dos futbolistas. Y si pasamos a otros nombres, también hay un futbolista que no es muy... A ver, estuvo en el último mundial, tuvo una participación con Sampaoli, tenía una consideración por parte del grupo, pero Ansaldi desapareció del panorama. ¿En qué momento está? Bueno, un poco irregular, ¿no? Ansaldi, como el Torino en general. Es cierto que el año pasado fue un año brillante para el Toro, también para Ansaldi por esa banda izquierda, que es cierto que el hecho de que fuera uno de los mejores carrileros izquierdos de la temporada en Italia también nos dejaba entrever que tenía un problema Italia en esa banda izquierda. No había jugadores de banda izquierda demasiado buenos, por decirlo de algún modo. Estaba huérfano esa posición, porque al final teníamos a Kolarov, teníamos a jugadores muy veteranos que estaban brillando. Alexandro lleva tiempo fuera de ese nivel y Ansaldi se colaba entre los mejores. Este año toda la estructura defensiva de ese Torino de Walter Mazzarri se ha venido abajo y ahora es un equipo que está peleando por no descender a la Serie B. Entonces es un jugador que yo creo que está bien para un equipo de zona media de la tabla, obviamente, pero también es un jugador muy específico. Puede jugar como centrocampista, no es su mejor posición, pero en banda en Italia está rindiendo como carrilero. Entonces, como lateral, creo que defensivamente no es 100% fiable y en Italia se caracteriza sobre todo por sus subidas al ataque. Entonces, si no tienes esa figura de carrilero en Argentina, me cuesta verle. Y mientras él no es fiable, el caso de Joaquín Correa, ¿qué podemos decir? Pues es una de las estrellas de Stalacio, ¿no? De Stalacio que tanto nos está gustando, del equipo de Simone Inzaghi, que yo creo que es brillante, ¿no? Que esté peleando por el Scudetto. Es cierto que está teniendo problemas físicos, que al final, pues, es una constante en Correa, ¿no? Que al final durante la temporada tenga algún que otro problema de lesiones, sobre todo musculares. Aún así, cuando está al 100% físicamente, no solo es importante para Inzaghi, sino se convierte en uno de los mejores jugadores del calcio. Es tremendamente decisivo, tiene una conducción de balón fantástica, jugando al lado de Immobile yo creo que se entienden realmente bien y por detrás tiene a jugadores como Luis Alberto y como Milinkovic Savic
que le complementan a la perfección. Tiene un contragolpe, o sea, es brutal. El gol que marca la temporada pasada en la final de Copa contra el Atalanta es fantástico, como pega esa carrera en el descuento de la segunda parte para acabar sentenciando la final. Yo creo que es un jugador definitorio, que le falta esa regularidad, pero que creo que también poco a poco, con el paso de los años, con la madurez, está siendo cada vez más regular. Bueno, pero si vos tenés que destacar uno de los que no hablamos, ¿de cuál destacaría su rendimiento en la liga italiana? Quiero, mencionar el nombre de Rodrigo Palacio, que lo has mencionado. Es un jugador que esta temporada, a la edad que tiene, está jugando a un nivel, descomunal, siendo sinceros. Está haciendo una cantidad de goles brutal, siendo importantísimo en un Bologna que mezcla veteranía con juventud, y creo que es un jugador que hay que destacar porque está rindiendo especialmente bien cuando seguramente pocos lo esperaban, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner en valor esa temporada de Rodrigo Palacio. ¡Qué locura! Y en estos días también colaboramos en un video sobre el autor Martínez, que lo pueden encontrar acá en la descripción, donde charlamos acerca de su gran rendimiento, su bajón también anímico y también su potencial fichaje por el Barcelona. Un videazo que lo pueden encontrar acá abajo en la descripción. Recuerden también suscribirse al canal de Irati. Y por supuesto le agradezco muchísimo como representante, yo soy Cacho, pero también a él le agradezco muchísimo esta oportunidad de haber colaborado. El placer es mío, Juli, y por supuesto, esa es tu casa. Y ahí lo teníamos a nuestro amigo Irati Prat, parte no solamente de fútbol belga, sino también de Soy Calcio y un tipo que sabe muchísimo acerca de argentinos que están jugando en Italia. Y por eso le agradezco muchísimo la oportunidad de haber colaborado. Los espero a ustedes comentando acá abajo qué futbolista creen que merece su oportunidad en la selección de estos que nombramos y además qué temáticas les gustaría que cubramos en alguna otra colaboración que podemos hacer junto a Irati. Le agradezco mucho, recuerden suscribirse a su canal, recuerden mirar la descripción porque hay 2 videos más en los que colaboramos y nos vemos en un próximo video.